Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Pueblo Santo de Dios, buenas tardes, familias de Unidos por Cristo y María. Estamos una vez más en este programa tan esperado, programa Pregúntame con el Padre y amigo de casa, Padre Jorge Román. Padre, muy buenas tardes, ¿cómo le va en este lunes ya? Ya estamos terminando abril, Padre. Oye, me dio mucho gusto ese canto que pusiste, ahora sí me gustó. Me sorprendes también con tu nuevo look, te ves muy linda. Y nada más que quiero decir que no soy amigo de casa. No me gusta la casa. Es decir, en lugar de andar matando pobres animalitos, mejor cómprenlos ya en el supermercado. Esa es ya la comida que se van a comer. Hay ciertas normas de higiene y de evitar la crueldad de los animales, de tal manera que en los animales que nos comemos los nutren muy bien, los ponen muy gorditos, les tienen una vida muy feliz, hasta el día en que les dan chicharrón de una forma no cruenta. En cambio, en lugar de andar disparándoles y dejando huerfanitos a los venaditos, a los ositos o lo que sea, mejor tómenles una fotografía, consérvenle, digan, mira nada más, qué fregona fotografía me salió, ¿eh? ¿A poco no? Es el mismo talento tomar una buena fotografía que evitar, que terminar con la vida de un animalito. Entonces yo no soy amigo de la casa. Yo prefiero las fotografías. Me refería a la casa, a la familia de Unidos por Cristo y María. Ah, A sí. esa familia me refería. Bueno, y les doy las gracias de que me permitan entrar a sus hogares, y que me reciban eh, en sus casas, porque ustedes son los dueños de la puerta, ustedes son los dueños de quienes aceptan que entre a su hogar. Y lo mismo que es abrir la puerta a Unidos por Cristo y María, como abrir la puerta a tantos blogs o eh, eh, tarugada y media que hay de vicios, de droga, de sexo, de crimen, etcétera. Entonces es muy importante, ustedes son los que deciden quién entra a su hogar y quién entra a la vida de ustedes. Mi hermana es muy especial. También dice malas palabras de vez en cuando, pero no soporta un lenguaje obsceno y grosero. Cuando en la calle, en un restaurante o algo, alguien está hablando con obscenidades o con malas palabras, se parece, va, dice, no permito que obstruyan mi espacio vital o que afecten mi espacio vital. Yo creo que es algo muy importante eso. Es decir, una persona muy ruidosa está afectando el espacio vital de otros. Me acuerdo que una vez eh, entré a una tienda de segunda y estaba buscando discos y demás que los venden a 50 centavos los discos de vinil, de aquellos que había en mis tiempos, antes de que se inventaran los compact disc, que ahora se tocan con rayo láser. Ahora ya se pasaron de moda los compact disc, ahora es la música digital. Bueno, había una niña que estaba haciendo un berrinche chillando, una niña como de unos 4 o 5 años. Y el papá no hacía nada, pero era aturdía completamente. Y yo, además de gordo, estoy sordo. Es decir, en este oído oigo casi nada. Y todos los sonidos entran por el lado izquierdo. Entonces es insoportable, muchos chillidos. Yo no soporto la música clásica donde hay sopranos, no la soporto, me duele. Entonces, de plano ya llevaba mucho rato el escuincle chillando, me paro frente a la niña y le digo, niña, estás en sección de no hacer ruido, estás obstruyendo mi espacio vital. Quizá no me entendió, pero se me quedó viendo la forma como le dije, se quedó calladita. Y la cajera me dijo, ay, gracias, ¿eh? Pues sí, es que el que, para un escuincle malcriado cualquiera es su padre, ¿ok? Si los papás no se hacen cargo de corregir, entonces la sociedad se va a hacer cargo de corregirles y no muchas veces de buenas maneras. Entonces es muy importante eso. En las iglesias, yo creo que sentido común es de que dejen que los niños se acerquen a mí para que me lo suene. No,
Pero no, de repente los papás dejan que los niños hagan berrinche y estén chille, 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 chille. Aquí tenemos chilladero, o sea, tenemos calabozo, digo, perdón, un chilladero, una sala aislada donde los niños pueden llorar todo lo que quieran y no afecta a los demás. Pero hay quienes no lo usan y están chille, chille. Entonces ya he optado por quedarme callado, es decir, mi mamá me dijo que no interrumpiera mientras otros chillan. Entonces me quedo callado hasta que entienden los papás, salen con el niño o con la niña chillona, y ya podemos continuar, porque está destruyendo el espacio vital de otros. Entonces es muy importante eso. Bueno, pues entrando al tema, Santa Catalina de Siena, hoy la estamos celebrando, nació en Siena, Italia, en el año de 1347. Ella fue dominica terciaria, muy sabia, muy inteligente, escribió varios tratados de teología y es por eso que es nombrada también doctora de la Iglesia. Le tocó una época en que durante 70 años el papado se mudó a Francia, a Aviñón. ¿Por qué? Pues porque hubo conflictos con los reyes de Italia, etcétera, que protegían o preferían algún papa y nombraban ellos papas y demás. Entonces, de alguna manera, encontraron el refugio en Francia por la protección del rey francés. Sin embargo, se dejó Roma. Entonces fue Catalina de Siena la que intervino, la que convenció al papado para que regresara a la sede en Roma, y después de 70 años de ausencia, el Papa Gregorio XI fue el primero en regresar a Roma, gracias a Santa Catalina. Murió muy jovencita, murió en el año de 1480, tendría 33 años de edad, y su cuerpo se conserva en Roma. Parece que es un cuerpo incorrupto. Y el evangelio de hoy, Juan, es bien complicado. Ay, Juan. Por ejemplo, eh, los apóstoles hacen preguntas y Jesús como que las ignora. Se parece a Claudia Sheinbaum en el debate, ¿no? Por ejemplo, anteriormente llegan Felipe, que había unos extranjeros que venían de Grecia y que querían ver a Jesús, y Jesús ni siquiera los pela, empieza a hablar acerca de que el Hijo del Hombre tiene que bajar a Jerusalén. Bueno, en esta ocasión, Jesús está expresando que el que me ama cumplirá mis mandamientos, escuchará mi palabra, porque mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendrá a él, y yo me manifestaré en él. Entonces Judas, no el Iscariote, sino Tadeo, le pregunta, le hace una pregunta, dice, Señor, ¿cómo podemos entender esto? No, dice, tú te vas a manifestar a todo el mundo, ¿por qué nada más te manifiestas a nosotros? Y Jesús no contesta la pregunta de Judas, sino que dice, el que me ama a mí no me ama a mí, sino a mi Padre que me envió, y mi Padre y yo vendremos y lo amaremos a él. Esto que estoy revelando, se los digo a ustedes mientras estoy con ustedes, pero luego el Espíritu Santo que ha de venir les recordará y les hará entender todo lo que les he dicho. Pero no contestó directamente. Bueno, pero lo importante es esto. Amar a Cristo es entender que Cristo es la manifestación de amor infinito, inmenso que Dios nos tiene, pero no podemos captar lo inmenso. Mira, vuelvo a comparar, es como pensar que porque fuiste a Acapulco ya conociste todo el océano. No, hombre, apenas conociste un poquito del mar. No porque te metes al mar, ya conoces toda la inmensidad del océano. No, apenas conociste la orillita, pero toda el agua que recibiste y las olas que te revolcaron son parte de ese mar. Conociste un poquito. ¿Cómo podemos entender la inmensidad de Dios que es tan infinito si nosotros somos finitos? O sea, somos fifís, somos finitos. O te lo pongo en otra palabra, ¿cómo poder entender la inmensidad de Dios, que Dios es inmenso, si nosotros somos mensos? O sea, menso significa con medida.
somos mensurables, tenemos medida, tenemos límites. Dios no tiene medida, por eso es inmenso. Entonces conocemos lo poquito, ¿no? Conocemos lo que está cercano a nosotros. Por eso Dios en su inmensidad, que está creando todo, que su palabra hace que las cosas vengan a la existencia, que el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, elemento de vida, Señor y Creador y Señor y Creador de vida. Ese Dios que está creando, esa palabra creadora se hace hombre y viene a vivir entre nosotros para hacerse cercano a nosotros y comprender la inmensidad de Dios en algo que es limitado. Tiene un cuerpo limitado, tiene un cuerpo que tiene hambre, que tiene que alimentarse, que tiene que ir al baño, que tiene que dormir, que tiene que descansar, que siente tristeza, que siente alegría. O sea, uno como nosotros, pero es Dios. Y entonces Él nos revela lo que es la inmensidad de Dios para que nosotros mensos podamos encontrar un poquito de lo que Dios nos ama. Entonces, cuando amamos a Cristo, estamos amando a Dios. Cuando entendemos realmente por esa expresión del Espíritu Santo que podemos comprender lo incomprendible, pues quizá no conozcamos todo el océano, pero podemos experimentar lo que significa la inmensidad del océano. Quizá no podamos conocer la inmensidad del universo, pero vemos las estrellas y la luna y vemos fotografías y nos da una idea de esa inmensidad. Podemos, por Cristo, por el amor que Cristo nos tiene, y cuando expresamos esa capacidad de amar y amamos a alguien con tal intensidad y con tanto amor, podemos expresar, entender un poquito esa inmensidad del amor que Dios nos tiene, porque a Dios lo podremos comprender solamente en el amor, no solamente en el amor a una persona de la que te enamoras, sino amando a todos, incluso a tus enemigos. ¿Cómo puedes amar a tus enemigos? Sí, Cristo nunca dijo come con ellos o duerme con ellos, pero nos pide que amemos a nuestros enemigos, aunque tengamos que llamar al 911 para meterlos al bote con mucho amor, pero para que no dañen a los demás. Entonces, amemos, y eso es la forma como comprendamos a Dios. ¿Ok? Oye, ¿viste el debate presidencial anoche? No, padre, no lo vi. Pero Coscorrón, cuéntanos. lo bueno es que está en YouTube Ajá. y que puedes verlo, pero es muy importante que conozcamos los planes, los proyectos, la situación que existe en México para saber por quién elegir. Es nuestra obligación como católicos el saber elegir, el saber votar, el saber enterarnos de qué es lo que sucede tanto en los Estados Unidos, donde vivimos, como aquellos que nos están viendo en México, y también internacionalmente. Es muy importante que conozcamos la realidad de nuestro país. Este, es muy importante el ver el confrontamiento, los planes, las mentiras y la verdad que se manifiestan en un debate. Así que, mis queridos amigos, no es, sí es política, pero más que nada es nuestra acción como católicos de saber elegir. Eh, Decía Mahatma Gandhi, si hay un idiota en el poder, es porque los que votaron por él están muy bien representados. Entonces, creo que es muy importante el conocer. Si no vieron el debate, véanlo, pueden verlo en YouTube. Hay varias opciones, una es Latinos, otra es Atypical TV, pero busquen ahí Debate Presidencial de México del 28 de abril y va a aparecer ahí. ¿Ok? Fíjese, padre, que escuchaba yo en la semana un programa también de México en el cual decían que el día 2 de junio los ojos del mundo van a estar en México, puestos en las votaciones en México, porque la decisión que tomen los mexicanos va a ser una decisión trascendental si deciden continuar con las personas que están ahorita en el poder
o también si deciden hacer el cambio. Entonces, invitaban a las personas a que verdaderamente se manifiesten, las personas vayan, por ejemplo, en esta iniciativa les decían, vayan vestidas de blanco, llévense un rosario, pidámosle a nuestra Madre Santísima que fue y se quedó con nosotros, que se quede con el pueblo mexicano y así, de esa forma, hagamos verdaderamente conciencia de nuestro voto, porque lo que los mexicanos decidan ese día las personas va a tener repercusiones alrededor del mundo, no solamente en México. Así que nosotros los llamamos, como lo dijo usted, no es política, pero sí los llamamos a la conciencia y a concientizarnos acerca del futuro que queremos para nuestro propio México, para el próximo México que vamos a ver. Y también es lo que vamos a tener que confrontar con las elecciones aquí en este país, porque el 50% de los estadounidenses no les gusta ni Biden ni Trump. Y yo soy uno de los que no me gusta ninguno de los dos. Creo que Biden ya está muy viejo para seguir gobernando. Ya los años no pasan, se quedan todos. Y yo ya también estoy medio betarro y de repente ya no me sube el agua a los tinacos y no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Esto- Y Trump, no se diga, tiene varios cargos criminales, está en varios juicios. Yo creo que no se trata de votar por un criminal que ha manifestado, ha sacado a relucir el cobre, que ha manifestado cómo se pone en riesgo las familias, la integridad de las familias migrantes, de que se separaron a los niños, se separaron a las familias, muchos niños no recuperan a sus papás o muchos papás no recuperan a sus hijos. Vemos todo lo que pasó el 6 de enero cuando Donald Trump incitó a la gente a que tomara el Capitolio. O sea, realmente pensemos en lo que nos podría esperar en caso de que regresara al poder. Entonces, creo que es algo que también debemos de tomar conciencia y votar con responsabilidad. Así que pidamos a Dios que Dios nos ayude, pero también nosotros debemos hacer nuestra parte. Por otra parte, el episcopado mexicano ha invitado a todos a hacer una cuarentena, una cuaresma de oración, de sacrificio, de ayuno, que empezó desde el día 24 hasta el día 2 de febrero, 2 de junio, que son las elecciones, que hagamos penitencia, hagamos oración, ofrezcamos sacrificios personales, no como el sacrificio que hicieron los de Morena ahí en el Senado, que sacaron una gallina y que le cortaron la cabeza para ofrecérsela a Tlaloc para que lloviera. O sea, digo, no tiene nada de malo, comemos gallinas en mole y fritas y rostizadas y demás, pero realmente es un acto de crueldad, es un acto eh, que se justifica por las tradiciones ancestrales y demás, usos y costumbres, pero realmente lleva precisamente un ambiente de cultura de muerte a ser un reto extraordinariamente gacho, ¿ok? Entonces, el episcopado mexicano nos pide que oremos durante estos 40 días antes de las elecciones, que hagamos oración, que hagamos penitencia. Y el próximo debate presidencial va a ser el 18-19 de mayo, es en un domingo. Va a haber una concentración en el Zócalo por cierre de campaña de Xochitl, en favor, o sea, en favor de la democracia. Y ese mismo va a ser el último debate presidencial, así que estén pendientes, por favor, vean el anterior, entérense, sepan lo que está pasando en México y tomen la decisión correcta, sepan orientar a sus parientes y amigos qué es lo que está pasando en México. Y oremos, ¿ok? Bueno, pues ya hablamos sobre la toma de conciencia y nuestro compromiso. Cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Claro que Qué sí, bonita padre. sonrisa tienes, me cae. Y ese look te luce muy bien. Bueno, después de elogiarte, porque me Gracias. impresionó tu look,
Cuéntanos, Ah, ¿qué preguntas tenemos? Chismes y comentarios. gracias, padre. Bueno, pues primeramente saludos porque tenemos aquí a las hermanas Lorena e Irma y ellas como ¿Están ahí siempre, presentes? bueno, no las tenemos aquí, pero el sábado van a estar aquí para el Congreso. Están en Facebook en vivo, nos están escuchando, así que les Qué mandan, bueno que no se han muerto, ¿eh? le mandan un saludo siempre y ellas siempre, unas fieles radioescuchas que las estimamos mucho aquí en la familia de Unidos por Cristo y María. Y también por aquí nos dice Juan Santana, dice, muy buena explicación y muy clara, padre, así que gracias. También Margarita Rodríguez le manda saludos, padre. Bueno, pues Gracias, Margarita. Gracias, gracias Juan. a todos ellos y a todos los radioescuchas que también a través de las tres sintonías están sintonizando esta radio. Y antes de comenzar las preguntas, padre, les queremos agradecer porque verdaderamente tenemos un pueblo muy generoso. Llegamos a la meta de la campaña. La semana pasada estuvimos en campaña. Y gracias a todas esas familias generosas, gracias a que abren su cartera y abren su corazón también a las bendiciones, llegamos a la meta de poder pagar los biles este mes también. Así que muchísimas gracias a todos los sacerdotes que como usted contribuyen en esta radio, pero también a todas las personas que a través de sus donaciones y a través de sus oraciones apoyan a que esta radio continúe evangelizando. Muchas gracias. Que se diga que los radioescuchas del padre Jorge Román son los más generosos. Gracias por su Claro, apoyo. gracias. Y pues ahora sí vámonos con las preguntas. Nos llamó la señora Margarita, ella, y nos dice, padre, en Levíticos 11, ahora que estoy leyendo la Biblia, se dice que uno no debe de comer de cierta carne, de ciertos animales. Y, por ejemplo, uno de ellos es el puerco, porque se consideraría impuro. ¿Usted nos puede explicar un poquito más acerca de eso? Nos dice Margarita. Doña Margarita, qué bueno que está leyendo las Sagradas Escrituras. Espero que tengas una versión de la Biblia en la cual trae un aparato exegético. El aparato exegético no necesita baterías ni conexión, nada. Se llama así, permíteme tantito. Se le llama así. Las letritas negras que están abajo del texto, o sea, en la Biblia, viene, por ejemplo, viene aquí el texto bíblico y luego aquí, con letras más pequeñas, esto viene a dar la explicación de lo que leíste acá. Y entonces esto es el aparato exegético. Esto está escrito por los eh, conocedores de las Sagradas Escrituras, que son exégetas, así se llaman los estudiosos de las Sagradas Escrituras, y en ella nos da la explicación de por qué se dijo, qué quiere decir, cuál es el motivo y demás. Eso es lo que te puede explicar cuando tengas dudas sobre los textos bíblicos que estás escuchando. Estamos hablando de un pueblo que ha pasado por la esclavitud en Egipto durante 400 años y que no han tenido acceso a la educación ni a la cultura ni nada, y que han estado viviendo con un pueblo que adora a los hipopótamos, a los gatos, a los cocodrilos, a las garzas, a los coyotes, a los etcétera, y que de esa forma manifiesta a sus dioses. Tienen costumbres muy diferentes, es una cultura muy civilizada, todo lo que quieras, pero los esclavos no tienen derecho a la cultura ni a la educación ni nada. De hecho, hay un momento en el cual eh, se tienen que confrontar ya en el desierto con los amanecitas y Dios le pide a Aarón que, que lo lleve a beber agua a los judíos y que al pueblo hebreo y que eh, vea cómo beben agua del río, porque los que pegan la boca en el río, en el agua, son más animales propiamente. O sea, en cambio los que toman el agua con la cuenca de la mano y la beben, como que tienen un poquito más de inteligencia. Entonces dice, escógeme a todos los que peguen la boca en el agua. Es decir, que los más brutos, los más mensos, para que se note que sin preparación nada pueden vencer al enemigo. Estamos hablando de un pueblo que realmente no tiene muchos conocimientos, que son bien brutos. Y entonces el libro de Levítico
viene a ser un libro de higiene propiamente, en el cual, como ley de Dios, se manifiestan ciertas leyes para evitar cualquier tipo de contagios o de enfermedades. Recordemos que los cerdos comen cualquier porquería y que son muy propensos a desarrollar parásitos o lombrices y demás que pueden contaminar al ser humano. Entonces, no había las normas de higiene que hay hoy en día y por lo tanto, para evitar contagios, se pone como prohibidos. También la lepra, por ejemplo, la idea de gritar, estoy leproso, estoy contaminado, aléjense de mí, es una advertencia de decir, no te me acerques porque te puedo contagiar, ¿sí? Pero sin embargo, podían ser curados y cuando una vez que fueran curados, milagrosamente podían llevar una ofrenda al templo, al sacerdote, para manifestar que han sido curados y poderse reintegrar. Entonces hay un montón de normas de higiene que se manifiestan en este libro de Levítico como preventivos para evitar enfermedades y se ponen como ley de Dios para que no se atrevan a desobedecerla. Ok, muchísimas gracias, padre. Pues nos vamos con la siguiente, que también nos llamaron de allá. Fíjese que Stockton es un pueblo que hace muchas preguntas y eso es bueno porque aprendemos El todos. pueblo es una ciudad, la ciudad de Stockton, pues un Es una ciudad, sí es verdad. pueblito el mío. Por cierto, padre, ¿cómo ya se fue la nieve o todavía tiene nieve allá? Todavía hay nieve, porque acá Todavía los fríos tenemos las no terminan montañas de con irse, nieve. ¿de Ya, verdad? bendito sea Dios, nevó el miércoles de la semana pasada, la noche del miércoles para amanecer jueves, fue la última nevada que hemos tenido hasta ahorita, pero llegamos a tener nevadas hasta en junio, Oh, así que por el momento ya se ha derretido la nieve, en las montañas sigue, pero y sigue haciendo frío todavía. ¿Mm? sí, para acá también todavía. Bueno, pues nos vamos con esta siguiente pregunta que dice, cuando se da la comunión, ¿cómo deben estar las personas que no van a comulgar? Es decir, aquellos que no están listos, no están en gracia para poder recibir la comunión. Porque esta persona manifiesta de que mucha gente se sienta y se le hace una falta de respeto muy grande cuando se está repartiendo el cuerpo y la sangre de Dios nuestro Señor. ¿Cuál es la correcta postura para las personas? Fíjate que hay unas normas generales a nivel litúrgico en todo el mundo, pero sin embargo puede localmente el ordinario del lugar, es decir, el obispo de su diócesis, determinar alguna norma especial. Por ejemplo, en México, en el momento de la anamnesis, es decir, desde esta noche, y este es el sacramento de nuestra fe, en ese momento, después de la consagración, en todo el mundo la gente se pone de pie, menos aquí en Estados Unidos. Aquí permanecen de rodillas hasta el por Cristo con él y en él. Este, Sin embargo, litúrgicamente, es decir, el único momento en que nos arrodillaríamos sería el momento de la consagración. Desde el momento en que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas hasta el momento en que dice, este es el sacramento de nuestra fe. En ese momento ya podríamos ponernos de pie. Sin embargo, aquí en Estados Unidos se permanece aquí en la diócesis de Stockton, se permanece de rodillas todo el momento. Hasta hace poco había que estar de pie durante toda la comunión, hasta el último comulgante, hasta que se reservara el Santísimo en el tabernáculo. En ese momento ya podíamos arrodillarnos, sentarnos. Y yo estuve peleando todo el tiempo litúrgicamente, hablando con el obispo y demás, diciendo, es que estamos mal porque es toda la misa, es la preparación hacia el momento en que el comulgante recibe a Cristo y aquí ya no podemos hacer nada, es solamente el comulgante en su relación íntima con Cristo. ¿Por qué le vas a pedir que se mantenga de pie cuando que debería de estar de rodillas platicando con Jesús o sentado, meditando realmente con este Cristo que has recibido?
y se consultó en la comisión de liturgia de la diócesis y todo, pero no me hicieron caso. Finalmente, bendito sea Dios, a partir del miércoles de ceniza pasado, se autorizó de que una vez que recibe la comunión, puedes arrodillarte o puedes sentarte, precisamente para poder platicar con Cristo. La forma correcta es de que mientras no ha recibido la comunión y vas en proceso, te haces solidario con el pueblo peregrino que se encuentra con Cristo. Es ese caminar hacia Cristo para poder recibirlo a Él. Es ese caminar de comulgante. A mí no me gusta personalmente que la gente que no va a comulgar se acerque a recibir la bendición. No, ya vas a recibir la bendición directamente al final de la misa. Sin embargo, la gente se acerca a recibir la bendición, pero como que yo en lo personal no me gusta eso. O sea, mejor que estés en tu lugar, te arrodilles, te pongas con los ojos cerrados y ofrezcas una comunión espiritual. Y que haga lo posible para que muy pronto puedas poder comulgar. Pero eso es un gusto personal. Si quieres seguir acercándote con las manos sobre los hombros, cruzadas sobre los hombros, a recibir, a estar cerca de la presencia de Cristo, está bien. A mí en lo personal no me gusta, pero lo respeto. ¿Ok? Padre, y para las personas que no van a comulgar y que tampoco van a acercarse con las manos cruzadas, ¿qué es lo recomendable? ¿Que se queden paradas o que se queden sentadas? Si vas a arrodillarte, a platicar con nuestro Señor y hacer una comunión espiritual, pues arrodíllate o siéntate. Si quieres ser solidario en ese caminar con Cristo, con el pueblo de Dios que se acerca a la comunión, puedes permanecer de pie. O sea, aquí ya no hay una norma fija. Ujú. Pero ya desde el miércoles de ceniza podemos sentarnos o arrodillarnos durante el momento de la comunión. Ok, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar porque una persona también nos hizo llegar esta pregunta para usted a través del WhatsApp y dice, hay un matrimonio que se quiere casar, pero a él le falta la confirmación y la pregunta de él es ¿por qué le está negando el sacramento del matrimonio? Dice él en su mensaje, si la iglesia es la misma. Yo creo que estás muy equivocado o a lo mejor la secretaria de tu parroquia te dio una mala información porque no se puede negar el matrimonio aunque te falte la confirmación. Es más, en algunos casos no te puedes, se te puede dar el sacramento de la confirmación sino hasta que te cases. ¿Por qué? Porque si estás viviendo con alguien y quieres recibir el sacramento de la confirmación, vas a seguir cometiendo pecado. Entonces, primeramente, recibes el sacramento del matrimonio y entonces ya posteriormente se te da el sacramento de la confirmación. Así que platícalo directamente con el sacerdote de tu parroquia, no con la secretaria, explica la situación y entonces te va a indicar, ¿ok? Así que no se te impide el matrimonio e incluso aunque tú rechazaras la fe o no fueras católico, no se te puede negar el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque no se te va a pedir que te conviertas al catolicismo. Existe el rito del matrimonio para un creyente y un no creyente. Ujú. Así que estás mal informado. La secretaria a lo mejor te informó mal. Pide hablar directamente con el sacerdote de tu parroquia. Claro que sí, muchas gracias, padre. Y bueno, pues también por aquí tuvimos un saludo de parte de Gerardo Serrano, de allá Mi de querido Zacatecas. Gerardo, me dio mucho gusto verte. A ver, Y él también le dice, padre, ¿usted nos puede explicar qué es un sarmiento? Y si esta es una palabra en español o ¿qué significa? pues un perro que pesca una enfermedad que se llama sarna y anda rascándose es contagiosa, pero se puede curar ¿no? No, ese es sarmiento y esta es con M, sarmiento. Ah, sarmiento. Ujú.
Yo pensaba que como el Periquillo Sarmiento, no. Mira, fíjate que ayer hice la experiencia, les dije, ¿quiénes de ustedes saben lo que es un sarmiento? Y nadie. Dije, yo tampoco, yo tuve que googlearlo para saber qué era. No es cierto. Pero hay muchas palabras que existen en las lecturas, en el Evangelio, que no entendemos. Sin embargo, era una forma de entenderse popularmente porque la gente estaba relacionada con el campo. Pero uno que es fifí, capitalino, o sea, de la Ciudad de México, otra cosa. O sea, yo dónde iba a conocer Sarmientos, ¿no? Bueno, pero sí, me acuerdo de, mis hermanos se ordenaron en 1969, así que sería 1971. Mi hermano Sergio estaba en San Jacinto, tenía un grupo de jóvenes a los cuales los había entrenado y había preparado para que fueran a hacer una misión, una experiencia de misión en un pueblito en Casa de la Fregada, esquina con Casa del Diablo. Pero y ellos pasaron 1 o 2 semanas allí en ese pueblito. Y invitó a mi hermana Estrellita y a mí, nos fuimos a ese pueblo a visitarlos. Estaba, me imagino, a 2 horas de la Ciudad de México, no recuerdo exactamente dónde era, pero en las faldas del cerro había un pueblito donde estaba la parroquia y fuimos con el párroco y el párroco nos llevó en un jeep, no como el mío que es muy fifí, muy pipiris nice, sino yo creo que ese jeep había estado en la Segunda Guerra Mundial, ve a saber tú, estaba todo destartalado y en la parte de atrás tenía como una cabinita y los asientos eran tablas puestas ahí encima del área de las ruedas, y ahí íbamos atrás y los amortiguadores estaban en una mala condición, así que cada bacho, cada piedra, pum, pum, te dolía hasta el centro de tu alma. Bueno, pues estaba lloviendo a cántaros y entonces el cerro era un caminito muy angosto, y todo lleno de lodo. Y el jeep nada más se derrapaba así, y al lado izquierdo estaba el abismo, conforme iba subiendo el cerro, veías ahí el pueblito así, la gente como hormiguitas y demás, ¿no? No, hombre, era un pánico. Llegamos a la cima del cerro y había un pueblito, y me acuerdo cuando estuve trabajando en Villacuapa con la delegación de Tlalpan, me decían, oye, necesitamos sacerdotes como tú que se interesen por su pueblo. Fíjate que deberíamos de trabajar juntos el PRI y la iglesia, porque al pueblo más distante que vayas, siempre hay 3 instituciones que nunca fallan. Coca-Cola, el PRI y la Iglesia Católica. Le dije, yo prefiero la Coca-Cola. Pero, en fin, no, y te hablo de eso porque subiendo el cerro, nada más había una tiendita ahí. Vimos a los muchachos que decían que habían estado matando alacranes ahí en su dormitorio y pues por el estilo. Pero el padre nos llevó a ver a don Nicanor. Don Nicanor, que era el hombre más popular del pueblo porque, no, hombre, había estado trabajando como bracero en Estados Unidos, y cuando regresó se trajo todos los aparatos eléctricos más modernos de ese entonces, y todo el mundo hablaba de sus aparatos. Él tenía, todavía no nacías tú, pero en aquel entonces había unos componentes que traían, en lugar de cassette, porque los cassettes todavía no se inventaban, eran 8-track, eran unos cassettes de 8 pistas que colocabas así, pum, y te tocaban, de las 8 pistas te almacenaba varios discos. Tenía además tornamesa para tocar discos de vinil, porque los CDs, los compact discs no se habían inventado. Tenía AM, FM y onda corta, no, hombre, era un aparatazo así, además con sus speakers grandes para que se oyera, padrísimo. La televisión a colores llegó a México en 1968, pues don Nicanor tenía una televisión a colores, era así más o menos de este tamaño, y la pantallita era así, más o menos. Y tenía también, había traído aspiradora, licuadora,
No, hombre, todo lo más moderno. No existían los microondas, así que por eso no lo trajo. Padrísimo. Lo único malo es de que en ese pueblo no había electricidad. Entonces le explicaba, hoy en día Jesucristo diría el Evangelio, yo soy el enchufe, mi padre es la electricidad y ustedes son los aparatos. Si no están enchufados en mí, no sirven para maldita la cosa. Entonces, él habla de la vid, que es el árbol de la uva. Los sarmientos son las ramas que salen, que dan los racimos de uvas, pero algunas ramas no dan fruto y es necesario cortarlas para que no se desperdicie la savia y se concentre en las ramas que sí dan fruto. Entonces, si no estás conectado a la vid, pues entonces la rama no sirve para nada, no puede dar fruto por sí misma. Por muy excelente aparato que seas electrónico y con las mejores funciones, si no estás conectado a la energía de Dios, enchufado en Cristo, no sirves para maldita la cosa. ¿Ok? Y pues nos vamos con la última, como dicen la última y nos Ahora vamos, sí, padre. nos vamos. Sí, sí, Échatela. dice una persona que nos escribió por WhatsApp, dice que su hermana le dijo que fue a un grupo de oración y le hicieron, hicieron oración por ella, pero a la hora de platicarle, ella se dio cuenta que es una medium. Entonces, dice, ¿qué me recomienda? Me recomienda que le diga que en la Iglesia Católica nosotros no aceptamos ese tipo de oraciones, o qué recomendación le da. Bueno, no sé con quiénes haya sido, qué grupo de oración haya sido, pero realmente no. Esto es algo maldito por Dios desde el Antiguo Testamento, que dice que no haya entre ustedes quienes consulten a los muertos, ni consulten, ni haya adivinadores, porque yo los aborrezco, dice Dios. Entonces, no es lo más correcto. Así que, por favor, escoge bien a tus amigos, porque puede haber amigos también que te dicen, no, la marihuana es legal, llégale, no hay problema. O todo el mundo se emborracha, ¿tú por qué no? Y acabas haciendo cosas mal. Entonces, mejor sé muy selectiva. La iglesia está constantemente en oración, en la Santa Misa, en la oración de los fieles, oramos unos por otros. Así que retírate de ese grupo. ¿Ok? Claro que sí, pues muchísimas gracias, padre. Gracias a todos ustedes, gracias por su paciencia y que Dios Todopoderoso los acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias. Pues este fue su programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Recuerde que de lunes a viernes usted puede mandarnos sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos a hacer al padre. Así que ya lo sabe. Mientras tanto, lo invitamos a que se quede en la sintonía de esta su radio de bendición, Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Radio Católica, Unidos por Cristo y María.